entonces buscamos otras estrategias. En cuanto a la agenda de la presentación, voy a hablar de la epidemiología y la población de riesgo para ATTR wild type o senil o no mutada. Vamos a hablar de algunas asociaciones clínicas que nos van a ayudar a poder establecer el diagnóstico de sospecha, y vamos a poder ver en quiénes sospecharlos, cómo estudiar a los pacientes y cómo confirmar la entidad en ámbitos clínicos. Esta es la molécula de transtirretina, como verán es un tetrámero, que tiene algunas similitudes con otras proteínas globulares solubles, como por ejemplo la hemoglobina, que también tiene 4 tetrámeros, y es una proteína que todos tenemos y que tiene la función de transportar hormona tiroidea, tiroxina y retinol, vitamina A, por lo cual tiene una función fundamental para la vida. Es una proteína que se sintetiza en el hígado, y allí mismo se unen los monómeros formando tetrámeros que se liberan al torrente sanguíneo, formando esta proteína en forma de mariposa. En el caso de la amiloidosis por transtirretina, hay una falla en la estabilidad de los monómeros. En el caso de la transtirretina mutada, esta inestabilidad está dada por un factor genético, pero esa es una enfermedad realmente poco frecuente y no es de la que vamos a hablar hoy. En el caso de la transtirretina senil, lo que ocurre es que como parte del proceso del envejecimiento, hay una alteración en el control de calidad de las proteínas. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con otras proteínas globulares con otras proteínas como el colágeno. Entonces estas alteraciones en la calidad hacen que alguno de los tetrámeros tengan defectos, y esta proteína por lo tanto se disocia y luego vuelve a reasociarse, pero en lugar de su forma tetramérica se reasocia en monómeros que luego forman protómeros, oligómeros y constituyen posteriormente la fibrilla. Es una proteína amiloidogénica, intrínsecamente amiloidogénica. Para que tengan una idea de la magnitud de la enfermedad, 25% de los corazones que se ven en autopsia en pacientes mayores de 80 años tienen amiloidosis por transtirretina, no amiloidosis por transtirretina. 16% de los pacientes sometidos al TAVI tienen amiloidosis por transtirretina. No está muy claro en este momento si la amiloidosis es la que produce la estenosis aórtica o si es un cofactor. No necesariamente hay causa-efecto, sino que no se pudo establecer el origen de la asociación, pero sí el 16% de los pacientes sometidos a TAVI se les encuentra amiloidosis ATTR. Y entre 13 y un 17%, yo les diría que más o menos entre un 13 y un 25% de los pacientes con HPEF. ¿Qué es el HPEF? Es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Mantuve la sigla porque lo van a encontrar en muchas publicaciones, y es la famosa falla diastólica que vemos tanto y que tanto tuve la oportunidad de ver a lo largo desde la residencia en adelante. Así que, como ven, estamos hablando de una porción importante de pacientes dentro de enfermedades muy prevalentes. Tienen la cita debajo. 7 u 8% de los pacientes con síndrome de túnel carpiano tienen amiloidosis ATTR. Por lo tanto, creemos que el momento del prequirúrgico es un momento de oro para encontrar estos pacientes. ¿Por qué? Porque en general son túneles carpianos que no van a responder bien a la cirugía, porque muchas veces tienen neuropatía los pacientes. 5% de los pacientes que tienen sospecha de miocardiopatía hipertrófica tienen amiloidosis en lugar de una miocardiopatía hipertrófica, y 1 a 3% de los pacientes a los que se les hace un centellograma con DPD, que es el centellograma óseo que hacemos a los pacientes mayores de 75 años, tienen miocardiopatía por amiloidosis ATTR. Nosotros tenemos datos propios hechos en nuestro hospital con datos del registro de amiloidosis. Les cuento que nosotros empezamos a funcionar como grupo hace 11 años, y con el grupo nació el registro institucional de amiloidosis, donde se colectan todos los datos incidentes de amiloidosis que
existen en el hospital, en todas las áreas de atención del hospital, sea los centros periféricos y San Justo. Se hace un pedido a mesa de ayuda donde se obtienen las biopsias hechas por Rojo Congo, las solicitudes de cardiorresonancia, el estudio de cadenas livianas, y hay algunos valores que es mesa de ayuda y que van formando parte del registro. Como tenemos un escenario único, donde tenemos un sistema de atención cerrado, donde los pacientes pueden atenderse en áreas de la institución, entonces pudimos obtener datos como por ejemplo la densidad de incidencia de R, que es 13,5 por millón de pacientes años, porque es una corte dinámica, y este valor es congruente con los 4 o 5 estudios de prevalencia que se han realizado en el mundo de los años 90 a esta parte. O sea que si hay subregistro en otras partes del mundo, probablemente tengamos el mismo nivel de subregistro. Y con una clara predisposición hombre o mujer. Es una enfermedad que clásicamente se describe como propia de los hombres mayores de 50 años. Lo que vemos nosotros es que tenemos mujeres también con ATTR, wild type, pero lo que podemos observar, estos son datos no publicados y que hemos observado, es que las mujeres desarrollan la enfermedad a mucha mayor edad. Quiere decir que el grueso de nuestros pacientes tiene más o menos 70 años en los varones, y las mujeres desarrollan la enfermedad entre los 85 y los 90 años, ¿sí? Esto no hay ni una hipótesis para hacer, esto no lo hemos visto en otras publicaciones, y probablemente esté más claro en la medida que aumente la edad de la población y que la enfermedad se diagnostique más floridamente. Estos son datos en cuanto a la proporción de pacientes que tenemos en el registro por tipo de amiloidosis. Nosotros tenemos la L como la amiloidosis más frecuente diagnosticada, y esto es porque tiene que ver con que somos un centro de gamapatías, ¿sí? Entonces hay muchos pacientes que vienen para estudio de gamapatías y terminan siendo amiloidosis AL, pero esto no es lo que pasa. Les muestro la anterior. Como ustedes ven, nosotros tenemos ajustado por densidad de incidencia en la tasa cruda asociada a pacientes de plan de salud comparados con el censo de la Ciudad de Buenos Aires, que es más frecuente la AL, es más frecuente la wild type que la amiloidosis de tipo AL, pero en nuestro registro, que abarca a todos los pacientes, tanto del plan de salud como de otros pagadores de salud, es más frecuente la AL, y eso es porque somos un centro de derivación, es un sesgo. Y en cuanto a la mortalidad cruda en nuestro registro es del 40%. ¿Qué banderas rojas debemos tener en el consultorio o en el seguimiento de pacientes? Porque estos son pacientes que nosotros vemos habitualmente y que muchas veces se nos pasan por alto. Hay muchas banderas rojas que nos pueden llevar a sospechar la enfermedad. Uno es lo que se llama el síndrome de Popeye, que cuando lo hablo con gente joven me mira y se pregunta qué será Popeye. Bueno, es la ruptura del tendón del bíceps, que se ve con cierta frecuencia y que da esta imagen como si tuviera el músculo hipertrofiado. Esto se ve tanto en mujeres como en varones. La presencia de túnel carpiano, y en general es un túnel carpiano bilateral, esto es bien característico, que es más predominante en varones que en mujeres, lo cual es diferente de la epidemiología habitual del síndrome de túnel carpiano, y que no mejora con la cirugía, que en general no tiene la mejoría esperada en la cirugía. Canal estrecho lumbar, porque hay depósito de amiloide en el ligamento amarillo, ¿sí? que recubre el canal de la médula. Suele haber hipoacusia por compromiso del octavo par. Entonces, díganme si no han visto un paciente con estas asociaciones en la última semana. Es bastante frecuente. Son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de causa restrictiva, con falla diastólica, con fracción de eyección preservada, túnel carpiano y dolor lumbar con claudicación. Es un cuadro clínico muy característico de nuestra
de nuestra base geriátrica. ¿Qué síntomas puede dar la miocardiopatía por transcreatina? Y cualquier síntoma cardiológico, desde insuficiencia cardíaca, bajo gasto. La arritmia más frecuente es fibrilación auricular, con algunas características particulares, intolerancia al ejercicio, síncope, puede haber isquemia, está muy reportada, nosotros no vemos isquemia en nuestro centro por amiloidosis, pero es algo que está bien reportado, y sí vemos engrosamiento valvular. Y acá vamos a ver cuáles son los estudios que podemos hacer para llegar, como les decía al inicio, a un diagnóstico sin biopsia de una cardiopatía por ATTR. Repito que la biopsia es el gold standard, vale la pena someter al paciente a una biopsia de tejido si uno va a poder tipificar el amiloide, pero no teniendo tipificación, no recomendamos en este centro la biopsia cardíaca por el momento. Entonces tenemos el electrocardiograma, el ecocardiograma, el centellograma, cardiorresonancia y los biomarcadores, y vamos a hablar mínimamente de cada uno de ellos. Respecto del electrocardiograma, la patente más característica es la presencia de microvoltajes, como ven, en las derivaciones de los miembros. Esta es la forma de presentación más específica de amiloidosis, pero en un estudio que hizo el doctor Pérez de Arenaza, que me acompaña, hemos visto que no es la forma más frecuente, sino que normalmente tenemos patrones de pseudoinfarto, pero siempre hay que buscar los microvoltajes, y hay que parear el microvoltaje con la imagen del ecocardiograma. Entonces, si yo tengo microvoltajes con estos espesores parietales, eso es muy sencillo de hacer, es muy barato, y es algo que es una bandera roja que me tiene que hacer llamar la atención. Si yo tengo este electrocardiograma con este ecocardio, acá hay una disociación. Las formas más características de ver en el ecocardiograma son el agrandamiento biauricular, el aumento del espesor del septum, tanto auricular como ventricular, pero sobre todo el septum interventricular aumentado de tamaño, un septum de más de 1.2, es sugestivo de amiloidosis. No se sabe por qué el amiloide va más al septum que a las paredes, también va a las paredes, pero normalmente uno puede ver un septum engrosado. Y en la TTR, como es una enfermedad que se produce lentamente, solemos tener septums muy grandes, de 2 centímetros, hemos visto septum de 2.8 centímetros, es una enfermedad que evoluciona lentamente, a diferencia de la amiloidosis AL, que es una enfermedad que con un septum de 1,5 el paciente puede entrar en lista de trasplante cardíaco. Esta es una enfermedad mucho más benigna, mucho más lenta, con una proteína que no es miocardiotóxica en sí misma, sino que enferma por depósito. Entonces es muy sugestivo, septum grande, aurículas grandes, esto lo vemos todos los días, y un septum interauricular. Y esta imagen es la del strain. El strain es traducido al español es deformidad, es una virtud del músculo cardíaco, el ser deformable. ¿Sí? El que tenga deformidad y capacidad de cambiar en cada latido es una virtud del músculo cardíaco. El strain lo que mide es esto, es la deformidad, la plasticidad del músculo cardíaco. Y es un software, para el paciente es lo mismo hacer un strain que un ecocardiograma normal, es un software que permite ver la capacidad del músculo cardíaco de ser deformable, siendo muy deseable este color rojo de deformidad, y siendo muy poco deseable los colores azules o muy rosados, muy claritos o casi blancos. Esta técnica sirve para un montón de enfermedades cardíacas, las miocardiopatías, enfermedades por depósito, y cada una tiene un patrón. El patrón característico de la amiloidosis es un gradiente ápico-basal, quiere decir que la punta del corazón, tanto en el eco, acá no se ve bien la punta, pero en los cortes de eco lo podrían ver, hay una preservación de la punta. Entonces, si tengo hipertrofia, la punta se mueve bien, la base del corazón se mueve mal, es muy sugestivo de que el paciente pueda tener una amiloidosis. El tercer estudio que le voy a hacer a ese paciente, que yo ya tengo sospecha de amiloidosis, es un centellograma.
Acá les mostré dos, ahí creo que hay uno más, sí. Este es a la izquierda pueden ver el centellograma óseo corporal total que le hacemos a los pacientes para ver si tienen metástasis o para ver si tienen enfermedad de Payet, con un difosfonato que se llama MDP, y acá pueden ver que prácticamente no se ven los huesos y hay una captación del corazón en el anteroposterior y en el posteroanterior, ¿sí? A la derecha hay un centellograma que es mucho más específico para amiloidosis, que está hecho con otro difosfonato que se llama pirofosfato, donde es mucho más fácil ver que de un lado y del otro es distinto el color, y que claramente cuanto más parecido al naranja o a colores cálidos, más sugestivo de amiloidosis. Les voy a mostrar aquí abajo el score de grados de amiloidosis, donde grado 0 en el centellograma con MDP es un centellograma óseo corporal total normal, donde uno puede ver perfectamente las estructuras óseas. El grado 1 se ve una sombra a nivel del miocardio, pero seguimos viendo bien los huesos del paciente. En el grado 3, el corazón y los huesos o las costillas tienen un tono muy, perdón, en el grado 0 el corazón capta menos que las costillas, en el grado 1 el corazón se empieza a notar, en el grado, y capta igual que las costillas, en el grado 2 el corazón capta más que las costillas, y en el grado 3 no hay captación ósea. Todo el radiotrazador fue captado por el corazón. No está claro el mecanismo, se propone que habría una alteración en los canales de calcio, no está claro el mecanismo por el cual tiene tanta avidez por el radiotrazador, pero esto está descrito desde los años 70, que ocurre en la amiloidosis de tipo ATTR. Hasta acá son estudios ampliamente disponibles y que son accesibles con poco trauma para el paciente y de un costo muy aceptable para lo que es el sistema de salud. Por último, la cardiorresonancia. La cardiorresonancia tiene una sensibilidad muy similar a la biopsia cardíaca para el diagnóstico de amiloidosis, no de tipo de amiloidosis, pero sí para el diagnóstico de amiloidosis, donde claramente hay un patrón subendocárdico de captación del radiotrazador con gadolinio, ¿sí? Esto también, al igual que con el electrocardiograma, es el patrón típico y clásico, pero a veces no es el patrón más frecuente, y acá vemos una imagen de mapeo de T1, de T1 mapping, donde se puede ver el espacio extracelular ocupado por un material que en este caso es amiloide. La ventaja del T1 mapping es que nos permite cuantificar la cantidad de amiloide que hay en el corazón, dónde está distribuida, y puede ser útil para evaluar progresión o respuesta con los tratamientos. Y tiene la ventaja también que puede hacerse sin contraste, porque muchos de estos pacientes tienen falla renal y no pueden recibir gadolinio. Por último, los biomarcadores. Estas curvas son un poco odiosas, pero básicamente dependiendo de si uno tiene ningún biomarcador, un biomarcador o dos biomarcadores, de eso depende la sobrevida de los pacientes a los 6 meses. Los biomarcadores que más están estudiados, que están disponibles en ámbitos asistenciales para el seguimiento de estos pacientes, son el NT-proBNP y la troponina. Entonces, para todos los pacientes, para repasar, necesitamos un set mínimo de estudios para intentar diagnosticar un paciente con ATTR. Uno debe, como no tenemos la biopsia con espectrometría de masa, uno debe valerse de las herramientas que tenemos disponibles para hacer un diagnóstico de certeza con la mayor certeza posible hasta tener técnicas más precisas. Todos los pacientes con sospecha de amiloidosis, para poder decir que tiene una ATTR, deben tener un proteinograma normal, una inmunofijación en sangre y en orina, puede ser una muestra spot de orina, no hace falta que sea 24 horas porque tiene muy buena sensibilidad, que sea normal, y un dosaje de cadenas livianas libres, kappa y lambda en sangre. Y una secuenciación completa, un panel genético del gen de la transtirretina,
Con esto podemos decir que no tiene una gamapatía monoclonal y que no tiene una L y que no tiene una enfermedad genética hereditaria, que tiene otro tipo de tratamiento y otro tipo de implicancias para los ascendientes y descendientes. Con el doctor Pérez de Arenaza vimos durante más de un año a un anciano que tenía canal estrecho lumbar, que tenía síndrome del túnel carpiano bilateral, y una insuficiencia cardíaca progresiva, que era una miocardiopatía por ATTR, y un día nos dijo que tenía unos hormigueos en los miembros inferiores y que tenía algo de dolor, y decidimos secuenciarlo, si bien era un paciente casi 80 años, y el paciente tenía una mutación. Y fue muy importante para acceder al tratamiento, porque hoy por hoy se accede al tratamiento específico genético solamente si uno tiene una mutación. A la estabilización de la molécula de transthyretina se accede solo si se tiene la mutación, y es muy importante porque sus hijos recibieron esta información, él no tenía contacto con su hermano, y realmente no tenía antecedentes familiares, pero digamos, fue importante poder dar toda esta información a su familia para que tomen sus decisiones. Tiene nietos, pero algunos de sus hijos todavía no habían tenido hijos y eran muy jóvenes, así que es muy importante estar seguros que nuestro paciente no tiene una enfermedad genética transmisible, es un gen autosómico dominante, por lo tanto el riesgo en cada caso de transmisión a la descendencia es del 50%. Así que, bueno, esto es lo mínimo que tiene que tener un paciente para hacer diagnóstico. El compromiso cardíaco es la causa por la cual los pacientes con amiloidosis van a fallecer, independientemente de la causa de amiloidosis que tengan. Si hay compromiso cardíaco, van a fallecer de esta causa, y esta va animada, pero bueno, no la puedo animar. La sospecha es clave para el diagnóstico. Si nosotros no estamos pensando en amiloidosis, no la vamos a diagnosticar. Yo veo a estos pacientes todo el tiempo y no pienso en amiloidosis, así que hay que pensar en amiloidosis si uno la quiere diagnosticar. El diagnóstico no invasivo exige descartar gamapatías monoclonales, y ustedes saben que la población que tiene gamapatía monoclonal de significado incierto y la población que tiene falla diastólica comparten la misma edad. El curso de la enfermedad de la transthyretina no mutada es lento, comparado con el compromiso cardíaco por AR. Lo que está escrito es que son 4, 5, 6 años de sobrevida, pero esos reportes son antiguos. Actualmente los pacientes viven mucho más años con el manejo de la insuficiencia cardíaca y tratamientos específicos, y hay tratamientos si se diagnostica al paciente a tiempo. Hay algunos tratamientos específicos para estabilizar la molécula, y hay tratamientos que ayudan a desinfiltrar. Esos tratamientos que ayudan a desinfiltrar llevan mucho tiempo en actuar, pero están disponibles en nuestro medio. Uno es la doxiciclina, que hay que tener mucho cuidado con la fotosensibilidad, explicar a los pacientes que no tienen que exponerse a la luz solar, sobre todo en verano, o que tienen que usar protector solar. Y el otro es el ácido ursodesoxicólico, que también ayuda a solubilizar y a detener la progresión de la enfermedad. Y después hay tratamientos específicos como el Tafamidis y otros que están ongoing. Y nada más, esta soy yo. Y esto es el aviso del simposio, que va a ser la semana que viene, donde va a estar esta charla también. ¿Preguntas al doctor Pérez de Arenaza? Bueno, muchas gracias, Adela. Acá, mientras vos presentabas esto, a mí hay algo que claramente uno ve presentando esto que vos decías de la dilatación auricular. Nosotros vemos que la fibrilación auricular es la principal arritmia en los ancianos, y específicamente en las ancianas de 80 y más. Entonces, uno diría, tenemos que, cuando detectamos una fibrilación auricular en un anciano, ir a buscar o tratar de acercarnos al diagnóstico. Esta es una pregunta. Yo creo que uno, cuando se familiariza con enfermedades prevalentes, a veces no piensa en otras enfermedades. Yo creo que sí, mi recomendación es, si uno tiene un paciente con una fibrilación auricular, tiene que ir a mirar 2 estudios que seguramente ya tiene el paciente: el ecocardio y el electro.
Si ecocardio y electro muestran complejos que son coherentes, probablemente ese paciente no tenga amiloidosis, tenga una fibrilación auricular, que es la arritmia más prevalente. Si tengo dudas, tengo que hacerle un centellograma. Bien. Y lo otro que te iba a preguntar era, porque ustedes como ven las gamapatías de significado incierto, ¿qué porcentaje de las que, si lo tenés, de las que ustedes vieron, en realidad tenían amiloidosis como causa? Entonces, porque eso también es importante. Y otra cosa que vos dijiste del ecocardio, además de la hipertrofia, también cambia, si mal no recuerdo, la refringencia, ¿no? Y que uno veía que por el ecocardio uno puede también acercarse, si bien no es como la cardioresonancia, a veces uno con el ecocardio puede decir probablemente este paciente tenga amiloidosis justamente por esto que decía. Bueno, respondo la segunda, no sé si igual Diego quiere agregar algo. Digamos, eso se llama el patrón de vidrio esmerilado, eso se ve, digamos, en los casos muy groseros. Porque no puedes hablar acá, Diego, porque si no escucha la gente que está conectado. No, eso no va. Hay que hablar acá, pero para que puedan escuchar los que están conectados a través de Zoom. No, eso se llama el patrón de vidrio esmerilado, que ve como un puntillado digamos, en la pared. Eso es en los casos más extremos. Hoy con los nuevos ecos que dan mucho brillo, muchas veces es más difícil de ver. Se veía con los equipos más viejos, pero no lo usamos hoy en día. Y la sospecha es lo que decía Adela, espesores aumentados cuando el electrocardiograma no tiene hipertrofia. Y después quizás como un mensaje, es decir, uno tiene que incorporar las red flags, digamos, las alertas. ¿Cuáles serían las alertas que uno tiene? Hacer diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en un anciano. Eso es una amiloidosis hasta que se demuestre lo contrario. El paciente que controla la presión, mirá, tiene la presión bárbara, se controló la presión, empezó con el beta bloqueante, el veneno de la década, está la presión por el piso o se vuelve intolerante. Tenés que pensar en amiloidosis. Y después cuando haces diagnóstico es una miocardiopatía diastólica, la clásica, pensar en amiloidosis. Esas son las cosas que uno lo tiene que hacer dudar un poco, pero bueno. Y lo de la gamapatía. Sí, las gamapatías monoclonales, la mayoría no son amiloidosis. Realmente hay progresan muy lentamente, menos de 10% por año. ¿Uno en qué gamapatía sospecha que es una amiloidosis? Si tiene mucho compromiso cardíaco, si ve un paciente que está sindromáticamente enfermo, esto los clínicos lo sabemos ver bien, es un paciente que luce enfermo, que tiene una cadenita muy bajita, no tiene 800, tiene una alteración en las cadenas livianas kappa y lambda, tiene una banda pequeña con una cadena por ahí en 25, 100, menor a 200, 300, y mucha enfermedad sistémica, pocos plasmocitos en la médula, aunque tenemos pacientes que tienen mucho plasmocito en la médula, y eso en general va más a favor de una L y un ProNP muy elevado. Los ProNP de la enfermedad por ATTR son ProNP que andan por los 1500, 2000, 3000. Los ProNP de la amiloidosis AL son ProNP que andan por los 10.000 en adelante. Tenemos esos ProNP mayores a 35.000, 20.000, digamos. Es raro que una gamapatía, por eso es fundamental el biomarcador. Si vos tenés una gamapatía monoclonal y tiene un centellograma compatible, tiene un ProNP de 700, 800, bueno, es importante el seguimiento, es ver cómo evoluciona ese clon, cómo evoluciona ese ProNP, cómo evoluciona ese ecocardio. Pero en general, la mayoría son ATTR. Bueno, gracias por la presentación, Adela, primero muy clara, y es por eso que se me hacen algunas preguntas muy prácticas. En primer lugar, lo que parecería, corregime si me equivoco, que hasta el 25% de los pacientes que tienen afección cardíaca tienen digamos, con este patrón es responsable este fenómeno de amiloidosis por wild type, la ATTR. Si esto tiene que ver con un fenómeno de senescencia molecular, evidentemente estamos en un fenómeno que casi estaría
en un cuarto de los ancianos con patología cardíaca, ¿no es cierto? El 25% de los que tienen esta patente. Luego de ahí se me hacen las preguntas que, llegando al diagnóstico de formas que pueden ser bastante accesibles y prácticas, con un poco de entrenamiento, sin considerar, digamos, el lujo que tenemos de tener el grupo de amiloidosis acá en el hospital, si uno tiene una alta sospecha y los estudios van coincidiendo, ¿no es cierto? Independientemente del asesoramiento o del estudio genético, ¿qué hacemos? Digamos, me gustaría conocer un poco más de la doxiciclina y de los tratamientos que se pueden tener más a mano, qué eficacia tienen y qué evidencia hay del tratamiento. Bueno, sí, la enfermedad tiene que ver con el aumento de la expectativa global, con el envejecimiento. Antes se pensaba que era envejecimiento normal, hoy está claro que no es envejecimiento normal, y lo tienen 25% de los corazones en autopsias, y más o menos de los pacientes, no de todos los pacientes con cardiopatía, sino de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca clínica con fracción de eyección preservada. Ahí estamos más o menos en el hospital, se está haciendo un trabajo, en el grupo de cardiología está haciendo un trabajo, y más o menos andan por el 15, 16, 17%. ¿Por qué es importante, y esto omití decirlo? Es porque es la única insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que tiene tratamiento, la amiloidosis. Por eso es importante diagnosticarla, porque todas las demás no tienen tratamiento. En cuanto a los tratamientos, no quería extenderme demasiado, no hay ningún tratamiento en Argentina aprobado hasta el día de hoy para la amiloidosis por ATTR wild type. Solamente está el tafamidis, que es un estabilizador de la molécula ATTR, que está aprobado para neuropatía amiloidótica familiar, porque también esta enfermedad pues está mutada a neuropatía, y si el paciente tiene cardiopatía también está aprobado. Está en plan de aprobación, pero del tafamidis a mayores dosis, son 80 miligramos, son 20 miligramos para neuropatía y 80 miligramos para cardiopatía, y estaría en principio aprobado para wild type. El problema de estas drogas son el alto costo, son drogas muy difíciles de pagar. En este momento el valor está en $10.000 al mes, al dólar oficial, y es muy difícil con una población tan grande poder indicar esta medicación, y es una responsabilidad de todos los que hacemos esto. Ahí lo ve el doctor Pollán acomodándose en su silla. Sí, es muy difícil. Por eso mencioné que tenemos otras herramientas. No son las únicas drogas, hay otras drogas que actúan a nivel de la síntesis hepática, y que hay estudios que están ongoing, que todavía no hay estudios que han demostrado que sean de utilidad para el compromiso cardíaco, que son el inotersen y el patisiran, que sí sirven para la neuropatía, que todavía no están aprobadas en Argentina. En este momento, para cardiopatía, no estoy segura de todos los países que la tienen aprobado, pero sí estoy segura que Estados Unidos es el país que tiene aprobado para la cardiopatía por ATTR el tafamidis. ¿Y la doxiciclina? La doxiciclina son drogas off-label, y el ácido urso desoxicólico nosotros particularmente lo usamos en casi todos nuestros pacientes, salvo que tengan intolerancia. Aunque a ustedes les parezca mentira, las sales biliares hay pacientes que no las toleran y que les traen muchos trastornos digestivos, el uso desoxicólico, y nos va un poco mejor con la doxiciclina, nos preocupa un poco la resistencia antibiótica, la presencia de Clostridium difficile. La doxi serviría no solo para la ATTR, sino para la amiloidosis AL con compromiso cardíaco, y son drogas que estamos en posición de poder indicar, aunque también son drogas off-label. ¿Y será, digamos, el esquema a largo plazo? ¿Cómo es el esquema de Está claro que un año es seguro, hay pacientes que los utilizan muchos años, y hay estudios que se hacen en Europa con fondos públicos, porque obviamente son drogas que no tienen patente y desgraciadamente a nadie le interesa demasiado promoverlas.
¿Se sabe el mecanismo No. inhibidor de metaloproteasa? No, no se sabe, no se conoce el mecanismo profundo, pero sí está claro que la oxiciclina ayuda a desinfiltrar y el urso desoxicólico a solubilizar, pero el mecanismo íntimo molecular no se conoce. No se conoce. Bueno, no hay más preguntas. Adela, excelente la charla realmente. Y agradecemos a todos y al doctor Diego Pérez de Anelza por haber venido también. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes en el Ateneo.